Todos llegaron confiados, todos hablaron igual y todos terminaron cambiando sin poder explicar por qué. Charlo, Berlanga, Plant, rivales con trayectoria, con argumento, con respaldo. Y sin embargo, algo pasó dentro del ring que ninguno de ellos ha logrado explicar del todo. No fue solo una derrota técnica, fue otra cosa, algo más profundo, más silencioso. Hoy vamos a analizar exactamente qué es ese algo. Inscríbete en el canal. Dinos en los comentarios de dónde nos estás viendo, leeremos todo. Y quédate hasta el final, porque ahí tendremos una discusión que te va a hacer ver a Canelo de otra manera. ¿Qué destruye más rápido a un rival? ¿Sus golpes o la presión de tenerlo enfrente? Hubo un momento exacto, un instante que casi nadie supo identificar en tiempo real. Un momento en el que cada uno de esos rivales, Charlo, Berlanga, Plant, dejó de pelear para ganar y empezó a pelear para sobrevivir. Ese momento no aparece en los titulares, no aparece en los highlights, pero está ahí, grabado en cada round, en cada mirada, en cada movimiento que dejaron de hacer, y hoy vamos a encontrarlo. Pero primero, hay algo que necesitas entender. Canelo Álvarez no destruye a sus rivales de la misma forma en que lo hacen otros campeones. No es explosión, no es brutalidad, no es el tipo de knockout que te deja sin palabras en los primeros segundos. Es algo diferente, es un proceso, lento, calculado, inevitable. Y eso, paradójicamente, es lo que lo hace más aterrador, porque cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya es demasiado tarde. Vamos a empezar por el principio. Jermell Charlo llegó a esta pelea con un historial que pocos pueden igualar. Campeón indiscutido en las 154 libras, 4 cinturones. Velocidad extraordinaria. Un gancho izquierdo que había dejado inconscientes a rivales de primer nivel. Charlo no llegó con dudas. Llegó con certezas. En conferencias de prensa, en entrevistas, en cada aparición pública, el mensaje era el mismo. Él iba a ser el primero en resolver el enigma Canelo. Él tenía las herramientas, él tenía el tamaño, él tenía la velocidad. Y no estaba mintiendo, porque sobre el papel, la pelea tenía lógica. Charlo era más joven, medía más, tenía un alcance superior, y había demostrado que podía noquear a cualquiera en cualquier momento. Eso no era arrogancia vacía, era un análisis real. Pero había un detalle que Charlo, en toda esa preparación, en todo ese estudio, no había podido replicar en el gimnasio. No había manera de replicarlo, porque ese detalle solo existe dentro del ring. Solo existe cuando el hombre que tienes enfrente se llama Canelo Álvarez. Y ese detalle tiene nombre. Lo vamos a revelar, pero todavía no. Edgar Berlanga tenía algo que muy pocos peleadores de su generación habían logrado construir tan rápido. Una reputación de nocauteador total. 16 peleas, 16 knockouts en el primer round. 16 consecutivos. Eso no es un récord. Eso es una leyenda que se escribe en tiempo real. Berlanga entró al mundo del boxeo destruyendo todo lo que se ponía en su camino antes de que el juez pudiera dar la puntuación del primer asalto. Y esa racha construyó algo dentro de él. Confianza absoluta. Berlanga creía, con razón histórica, que su golpe podía terminar cualquier pelea, que su poder era una variable que ningún rival podía ignorar. Llegó a la pelea contra Canelo con esa convicción intacta. Habló de ella en público, la defendió en cada micrófono y parte del mundo del boxeo le creyó, porque los números estaban ahí para respaldarlo. Pero hay algo que los números no pueden medir. Hay algo que ninguna estadística captura, y es exactamente lo que Berlanga encontró dentro del ring. Lo vamos a ver, paso a paso. Caleb Plant llegó como campeón, invicto, técnico, inteligente. Plant no dependía del knockout, ganaba rounds, construía ventajas,
usaba el ring con una inteligencia táctica que pocos supermedios de su época podían igualar. Y esa inteligencia le había dado algo valioso: la capacidad de creer que podía ganar sin destruir al rival. Solo necesitaba ser mejor. Round a round. Plant era consciente de la historia. Era la pelea de unificación del supermedio. 4 cinturones en juego. El legado en disputa. Hay una frase que Plant dijo en la semana de la pelea que vale la pena recordar. Dijo que Canelo era grande, pero que él era más rápido, que podía moverse, que podía evitar la presión. Esa frase en retrospectiva es casi dolorosa de escuchar, porque lo que Plant describió como su ventaja era exactamente la zona en la que Canelo es más letal. ¿Cómo es posible que un peleador tan inteligente no lo supiera? Hay una respuesta para eso, y es más profunda de lo que parece. Vamos a hablar de lo que realmente pasa dentro de esas peleas. No de los golpes, no de las estadísticas. Vamos a hablar de lo que pasa en la cabeza de esos rivales, porque ese es el campo de batalla real. Cuando una pelea contra Canelo empieza, hay un proceso que ocurre casi siempre de la misma manera. Es tan consistente que si lo buscas, lo puedes ver en cada pelea, en cada rival. Los primeros rounds son normales. El rival está activo, ejecutando su plan, haciendo exactamente lo que practicó durante meses. Y Canelo deja que eso pase. Eso es lo primero que confunde a todo el mundo. Canelo no arrasa desde el inicio, no busca el nocaut temprano. Observa, mueve la cabeza, estudia, registra. Y mientras el rival ejecuta su plan A, Canelo está construyendo el suyo. Esto dura, normalmente, entre 2 y 4 rounds. 4 rounds en los que el rival piensa que está compitiendo. 4 rounds en los que la confianza se mantiene intacta y entonces algo cambia. Nadie sabe exactamente cuándo. No hay un round específico que siempre sea el punto de quiebre, pero hay un momento en que Canelo deja de estudiar y empieza a actuar, y ese momento lo cambia todo. Lo que Canelo hace a continuación es lo que sus rivales menos esperan, no porque sea secreto, sino porque hay una diferencia enorme entre entender algo con la mente y sentirlo con el cuerpo. Canelo empieza a atacar el cuerpo. Golpes cortos, precisos, al hígado, a las costillas, al plexo solar. No son golpes devastadores en un solo momento. Son golpes que se acumulan, que se instalan, que van dejando una sensación que no desaparece entre round y round. Cualquier peleador de alto nivel puede soportar un golpe fuerte al cuerpo. Eso es parte del entrenamiento. Pero hay algo diferente en cómo Canelo los aplica. Es la constancia, es el ángulo, es el momento exacto en que elige lanzarlos. Canelo tiene un don para encontrar el espacio justo en la guardia del rival. El milímetro de apertura que el rival ni siquiera sabe que está dejando. Y cuando ese golpe entra limpio, el rival lo siente de una manera diferente. No es dolor inmediato, necesariamente. Es una señal que el cuerpo recibe y que el cerebro no puede ignorar. La señal dice: este hombre sabe dónde estoy, sabe cómo entrar y puede hacerlo cuando quiera. Eso es lo que cambia la pelea, no el golpe en sí. La certeza de que ese golpe puede volver a llegar. Charlo sintió eso en el segundo tercio de la pelea. Había llegado al ring con un plan claro: usar su alcance, mantenerse en movimiento, lanzar combinaciones rápidas y retroceder antes de que Canelo pudiera responder. Los primeros rounds lo ejecutó bien, conectó combinaciones. Usó el jab para mantener distancia, pero entonces empezaron los golpes al cuerpo y algo cambió en la manera en que Charlo se movía. No fue inmediato, fue gradual, casi imperceptible al principio, pero si ves la pelea con atención, hay un momento alrededor del sexto o séptimo round en que Charlo deja de moverse hacia adelante, deja de imponer su plan ofensivo,
y empieza a reaccionar. Ese es el punto de quiebre, porque en el boxeo de élite, el peleador que reacciona ya perdió la iniciativa. Y sin iniciativa, todo el plan de juego se derrumba. Charlo comenzó a usar la guardia de manera diferente, más cerrada, más defensiva. No porque alguien se lo ordenara desde la esquina, sino porque su cuerpo estaba procesando información que su mente no quería aceptar todavía. La información era simple y brutal. No podía controlar esta pelea de la manera en que había controlado todas las demás. Y eso, para un campeón indiscutido, es una experiencia completamente nueva. Es una experiencia para la que no existe entrenamiento suficiente. Berlanga vivió una versión diferente de ese mismo proceso. Su herramienta era el poder. Su confianza era absoluta. Y en los primeros rounds intentó usar esa herramienta de la manera en que siempre la había usado, buscando el golpe definitivo. Pero Canelo no le dio ese golpe, no porque no existiera, sino porque Canelo no estaba en el lugar donde Berlanga buscaba lanzarlo. Eso es algo que muy poca gente entiende sobre Canelo. Su defensa no es solo técnica, es estratégica. Canelo nunca está donde el rival espera que esté. Mueve la cabeza en el último momento. Da un paso lateral cuando el rival anticipa que se va a quedar quieto. Usa el cuerpo de una manera que hace que los golpes más poderosos pasen a milímetros sin conectar. Para Berlanga, eso fue desorientador de una manera que va más allá de lo físico. Porque Berlanga había construido toda su identidad alrededor de ese poder. Cada knockout lo había confirmado. Y de repente, en el ring más importante de su carrera, ese poder estaba conectando en el aire. Los rounds pasaban. El marcador se acumulaba. Y Berlanga, el hombre que nunca había ido más allá del primer round, estaba navegando aguas que no conocía. Esa sensación tiene un nombre en el boxeo. Se llama incertidumbre. Y cuando entra, cambia todo. Con Plant, la historia tuvo otro matiz. Quizás el más revelador de todos. Plant era el más técnico de los tres, el que más había estudiado a Canelo. En los primeros rounds, ese plan funcionó mejor de lo que muchos esperaban. Plant se movía, usaba el jab, mantenía distancia, hacía exactamente lo que había declarado en las conferencias, pero Canelo no se desesperó. Esa es la trampa en la que caen muchos rivales. Esperan que Canelo reaccione con urgencia cuando su plan no funciona de inmediato. Esperan ver frustración. Canelo no funciona así. Cuando un rival está haciendo algo bien, Canelo simplemente espera, observa y ajusta. Y Plant, en algún momento del combate, comenzó a sentir algo que los peleadores describen de maneras diferentes, pero que siempre significa lo mismo, que la distancia que creía controlar ya no era suya. Empezó a recibir golpes en posiciones que no debería haber recibido, golpes que según su plan no deberían haber llegado. Y cada vez que eso pasaba, su mente tenía que hacer un ajuste que consume energía, que consume concentración, que consume poco a poco la confianza que había traído al ring. Eso es lo que Canelo hace mejor que nadie. No te destruye de un golpe, te desgasta. Hay algo que los tres rivales tienen en común, algo que aparece en las imágenes si sabes qué buscar. En algún momento de cada pelea hay un instante en que su cara cambia. No es el momento en que reciben el golpe más fuerte, no es el momento en que el árbitro interviene. Es un momento más sutil, más íntimo. Es el momento en que sus ojos dicen algo que sus manos todavía no están diciendo. Dicen, esto no va como pensaba. Charlo lo mostró en la manera en que sus hombros empezaron a bajar, en cómo su jab perdió intensidad, en cómo sus combinaciones, que en los primeros rounds llegaban en 3, 4 golpes, empezaron a quedarse en 1 o 2. Berlanga lo mostró en cómo empezó a buscar el clinch,
El hombre que nunca necesitaba abrazar al rival para sobrevivir, empezó a usar ese recurso, no porque alguien se lo indicara, sino porque su cuerpo lo pedía. Plant lo mostró en cómo su movimiento lateral, su mayor ventaja, según él mismo, se fue haciendo más corto, más predecible, como si las piernas supieran algo que la cabeza todavía no quería aceptar. 3 peleadores diferentes, 3 estilos diferentes, 3 planes diferentes, una sola conclusión. Canelo Álvarez tiene una relación con la presión que es completamente anormal, no en el sentido psicológico del término del libro, sino en el sentido más práctico, más físico, más inmediato. Canelo genera presión en el ring de una manera que sus rivales no pueden replicar en el entrenamiento. No importa cuántos sparrings de calidad tengan, hay algo en su presencia física dentro del ring que es diferente. No es el tamaño, hay peleadores más grandes. No es la velocidad, hay peleadores más rápidos. No es siquiera el poder bruto, es la combinación. La manera en que todo se suma en un solo paquete, la manera en que cada elemento se activa en el momento exacto en que el rival menos lo espera. Y esa combinación crea algo que los peleadores describen de maneras diferentes, pero con el mismo sentido. La sensación de que no hay espacio seguro, no hay distancia desde la que estar a salvo, ni lejos, porque Canelo corta el ring mejor que casi cualquier peleador de su generación. Ni cerca, porque en el cuerpo a cuerpo es donde más daño hace. Y cuando un peleador llega a esa conclusión, consciente o inconscientemente, algo fundamental cambia en la manera en que usa su cuerpo. Empieza a gastar energía en defenderse de golpes que todavía no han llegado. Empieza a anticipar impactos que quizás no vengan. Empieza a reaccionar a movimientos que Canelo ni siquiera ha ejecutado todavía. Eso es desgaste. Desgaste que no aparece en los guantes, ni en los pies, ni en la velocidad de los golpes. Aparece en la mente, y desde ahí se expande a todo lo demás. Canelo no parece afectado. Eso suena simple. Pero en el contexto de una pelea de alto nivel, donde cada gesto es leído por el rival como información, eso es devastador. Charlo lo golpeó, conectó combinaciones, tuvo momentos en que el juez de ringside probablemente le dio el round, y Canelo siguió caminando hacia él con la misma expresión. Berlanga lanzó golpes que habrían desequilibrado a cualquier otro rival en esa división. Canelo absorbió, respondió y siguió. Plant ejecutó su plan de movimiento con precisión durante varios rounds. Y Canelo, en lugar de frustrarse, simplemente esperó su momento. Esa capacidad, mostrar que estás completamente bien cuando tu rival necesita creer que te está afectando, es una herramienta de una potencia brutal, porque el rival necesita señales de esperanza para seguir creyendo en su plan. Y cuando esas señales no llegan, cuando golpeas y el hombre enfrente simplemente te mira, empiezas a dudar, primero del golpe, luego del plan, luego de ti mismo. Esa duda es el punto donde todo se decide, no en el 10º round, no en el momento del knockout. Se decide cuando el rival, por primera vez, se pregunta en silencio: ¿puedo ganar esta pelea? Esa pregunta, en el contexto de un combate de alto nivel, es una grieta. Y Canelo, con una precisión que parece casi instintiva, encuentra esas grietas y las amplía. No con urgencia, con paciencia. Canelo tiene una capacidad extraordinaria para no acelerar cuando no necesita hacerlo. Puede ganar un round sin haber lanzado 30 golpes. Puede controlar una pelea sin haberla dominado visualmente. Y cuando llega el momento de actuar, cuando el rival ya está gastado, ya está en duda, ya usa sus reservas solo para sobrevivir, Canelo lo siente y actúa con todo. Eso fue lo que le pasó a Charlo en los últimos rounds.
La pelea había transcurrido, los rounds se habían acumulado y Charlo, que había llegado con 4 cinturones y una confianza inquebrantable, estaba haciendo algo que nunca había tenido que hacer de esa manera en una pelea de élite. Estaba administrando el daño, no estaba buscando ganar, estaba buscando sobrevivir el round. Y el siguiente, y el siguiente. Eso es una derrota que ocurre antes de que el árbitro levante la mano. La derrota real de Charlo no fue en ningún golpe específico, no fue en ningún round particular. Fue en el momento en que su objetivo cambió. Con Berlanga, el proceso fue más visual. Berlanga empezó a recibir combinaciones que lo hacían moverse no por táctica, sino por necesidad. Y lo que se veía en su cara no era solo dolor. Era la expresión de alguien que está procesando una realidad que no se había preparado para enfrentar. Berlanga había peleado contra rivales que podían lastimarle. Lo que no había experimentado era estar frente a alguien que lo lastimara con esa precisión, con esa frecuencia, y que al mismo tiempo fuera imposible de noquear. Porque Berlanga lo intentó varias veces, con todo, y Canelo no cayó. Un nocauteador serial usando su herramienta principal contra alguien que simplemente no se rinde es uno de los espectáculos más reveladores que el boxeo puede ofrecer, porque no solo muestra la resistencia de Canelo, muestra el límite del poder de Berlanga. Y cuando un nocauteador descubre ese límite en tiempo real, la pelea cambia de naturaleza por completo. Plant tuvo el final más técnico de los 3, pero no por eso menos definitivo. La pelea estuvo más abierta durante más tiempo. Plant tuvo rounds, hizo cosas bien. Pero entonces llegó el knockout, un golpe que sintetizó todo lo que hemos estado analizando. Canelo lo vio venir, no en el sentido de que supiera exactamente cuándo, sino en el sentido de que había pasado 10 rounds construyendo las condiciones para que ese golpe fuera posible. Plant estaba cansado, estaba ajustando, estaba en ese estado donde llevas muchos rounds tratando de sobrevivir en lugar de ganar. Y en ese estado, la guardia baja 1 milímetro. El pie de apoyo no está en la posición perfecta. El cuerpo hace exactamente lo que el rival necesita que haga. Canelo lo vio y actuó. Ese knockout no fue solo potencia. Fue el resultado de 11 rounds de trabajo invisible. Ahora necesitamos hablar de algo más grande, algo que estas 3 peleas, analizadas juntas, nos dicen sobre quién es Saúl Álvarez como peleador, como campeón, como figura histórica. Canelo ha peleado contra más de 60 hombres a nivel profesional. Ha subido de peso múltiples veces. Ha buscado rivales en categorías donde no tenía obligación de ir. Y en ese recorrido ha construido algo que muy pocos deportistas en cualquier disciplina construyen en su era. Ha construido la reputación de lo inevitable, no de lo invencible, porque Canelo ha perdido. Y cuando ha perdido, ha vuelto, ha aprendido, ha ajustado. Pero lo inevitable es diferente. Lo inevitable es la sensación de que si Canelo quiere ganar esta pelea, va a ganar esta pelea. Eso no se construye en un campeonato, no se construye en un año, ni en 5. Se construye en décadas de resultados. En peleas donde nadie hubiera apostado por él, en momentos donde el mundo esperaba su caída. Y siguió. Hay un dato que vale la pena mencionar aquí. Canelo comenzó su carrera profesional a los 15 años. 15. La mayoría de los peleadores de su generación todavía estaban descubriendo el deporte cuando él ya tenía rounds profesionales en sus piernas. Eso construyó algo en él que no tiene traducción directa en estadísticas. Experiencia real, bajo presión real, desde una edad en que casi nadie está preparado para ese nivel. Y esa experiencia acumulada, combinada con el talento natural, con la preparación de élite, con el equipo que ha tenido a su lado, es lo que hace a Canelo ser Canelo. No es un golpe, no es un estilo,
Es todo eso junto, en el mismo paquete, en el mismo momento. Charlo, Berlanga y Plant no son malos peleadores. Ese punto es importante. Charlo era campeón indiscutido antes de esta pelea. Berlanga tenía uno de los récords de knockouts más impresionantes de su generación. Plant era campeón invicto con una trayectoria sólida. Ninguno llegó al ring siendo un rival de relleno. Eso hace que lo que Canelo les hizo sea más significativo, no menos, porque no destruyó a peleadores mediocres, destruyó, de formas diferentes pero con el mismo resultado, a hombres que habían demostrado ser de los mejores del mundo en sus niveles, y los destruyó de una manera que no fue solo física, o fue la destrucción del plan, del esquema, de la idea que tenían sobre cómo iba a ir esta pelea. Estamos en un momento del boxeo en que el debate sobre los mejores de todos los tiempos se ha vuelto complejo. Las divisiones son más numerosas, los campeones son más difíciles de comparar, pero hay algo que trasciende esas comparaciones: la consistencia. Canelo ha sido consistente en el más alto nivel durante más de una década. Ha peleado contra la mejor oposición disponible en múltiples divisiones. Ha ganado campeonatos en 4 categorías de peso diferentes. Y cuando el mundo del boxeo le puso enfrente los mejores rivales disponibles, los nombres que supuestamente iban a resolverlo, los resultados siguieron siendo los mismos. Eso no es suerte, eso es dominio. Ahora volvamos al principio, al detalle que prometimos revelar. El detalle que Charlo no pudo replicar en el gimnasio, el detalle que Berlanga no encontró en su arma principal, el detalle que Plant no pudo resolver con su movimiento y su técnica. El detalle es este: Canelo Álvarez, dentro del ring, genera la sensación de que la pelea ya está decidida. No desde el primer round, no necesariamente desde el principio, pero en algún momento de cada combate hay una transición. El rival pasa de creer que puede ganar a simplemente intentar terminar la pelea de pie. Y esa transición no la causa un golpe específico, no la causa un momento dramático, la causa una acumulación. La acumulación de presión, de golpes al cuerpo, de movimientos inesperados, de control del espacio, de ausencia de reacción de Canelo ante los golpes del rival. Todo eso junto, sumado, acumulado a lo largo de los rounds, crea una conclusión en la mente del rival. Y esa conclusión, ese momento en que el rival deja de pelear para ganar, es la mayor victoria que Canelo obtiene en cada pelea. Antes de que el árbitro cuente hasta 10, antes de que los jueces revelen sus tarjetas, ya ganó. Eso, en definitiva, es lo que hace grande a Saúl Álvarez. No el golpe más fuerte, no la combinación más elegante, no siquiera el récord de campeonatos. Es la capacidad de hacer que sus rivales lleguen al ring con todo y se vayan sintiendo que nunca tuvieron una oportunidad real. Eso es control total. Y lo que Charlo, Berlanga y Plant enfrentaron fue exactamente eso. No una derrota técnica. Una rendición que, en muchos casos, ocurrió antes de que nadie en las gradas pudiera notarlo. Ahora la pregunta que lanzamos al inicio: ¿qué destruye más rápido a un rival de Canelo, sus golpes o la presión mental de enfrentarlo? Después de todo lo que analizamos hoy, la respuesta parece clara, pero es más compleja de lo que parece a primera vista. Los golpes de Canelo son reales, son dolorosos, son precisos, hacen daño físico concreto, pero los golpes por sí solos no explican lo que le pasó a Charlo, no explican completamente la derrota de Berlanga. No capturan todo lo que Plant encontró dentro de ese ring. Lo que los destruyó fue la combinación de ambas cosas, los golpes que llegaban cuando no debían llegar, la presión que no cedía cuando el rival más la necesitaba, la expresión de Canelo que no cambiaba, que no mostraba cansancio, que no daba señales de que algo estaba funcionando.
Juntos, esos elementos forman algo mayor que la suma de sus partes. Forman la experiencia de enfrentar a Canelo Álvarez. Una experiencia que, según todos los que la han vivido, no tiene preparación posible. Solo existe de verdad cuando estás ahí dentro. Y para ese momento, nadie ha encontrado todavía la respuesta. Si llegaste hasta aquí, es porque el boxeo te importa de verdad. Porque te interesa entender lo que pasa más allá de los highlights y los resultados oficiales. Eso es exactamente lo que hacemos en este canal. Inscríbete si todavía no lo has hecho. Cada análisis que publicamos tiene ese mismo nivel de profundidad. Comenta aquí abajo, ¿cuál de los tres rivales, Charlo, Berlanga o Plant, crees que llegó más cerca de resolver el enigma Canelo? ¿Y cuál crees que fue el momento exacto en que perdió la pelea? Mucho antes de que terminara, lee cada comentario. Esos debates, esas perspectivas que vienen de personas que conocen el boxeo de verdad, son los que hacen que este espacio valga la pena. El boxeo de alto nivel no se entiende solo con los ojos, se entiende con análisis, con historia, con la capacidad de ver lo que pasa cuando nadie está mirando los highlights. Eso es lo que Canelo le hace a sus rivales. Y eso es lo que seguiremos haciendo aquí. Mostrarte lo que está pasando cuando todos los demás están mirando para otro lado.